Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Bien, estamos en un nuevo programa para tratar un tema de momento, un tema que surgió con el incendio de la Catedral de Notre Dame en París y que desató polémicas en las redes sociales, en todos los canales de televisión. Porque, bueno, como suele pasar, los canales de televisión suelen desfigurar, desvirtuar el mensaje, la noticia. Papa Francisco se refirió acerca de este horrible suceso, acontecimiento. El primer mensaje fue que rezaba por las personas, por los parisinos, por los franceses, y que también rezaba por los bomberos, a quienes agradecía esta donación de su vida, de poner su vida en riesgo en pos de tratar de resolver este problema que era el incendio que estaba ocurriendo en esta catedral que tiene más de 800 años de vida, de historia. Y el segundo mensaje fue aliento al pueblo de Francia, de París, a que reconstruyan. Y sé que esto va a ser no recuerdo bien cómo lo dijo, pero como una obra para la gloria de Dios. Para lo cual todos salieron a decir, el Papa solo piensa en el templo, pidió donaciones, no piensa en los pobres, siempre lo mismo. Bueno, detrás de esto salió lo que sale siempre. El Papa es un hipócrita, vive en un lugar rodeado de oro, de lujos. La iglesia que ven ustedes de fondo, que es el Vaticano, está rodeada de oro, repleta de oro, de obras de arte. ¿Por qué la iglesia no vende todo y se lo da a los pobres? Con lo que la iglesia tiene de dinero en esas obras de arte, en esas iglesias, en esos templos, podría solucionar el problema de los pobres. Bueno, acá viene la respuesta a esa blasfemia que hace siempre el ser humano, como digo siempre, movido por la acción de Satanás para con la iglesia. Primero, punto 1. La iglesia, el patrimonio de la iglesia, los templos, las obras de arte, las pinturas, todo lo que tiene la iglesia en el mundo es propiedad de la humanidad. Es propiedad de la humanidad. ¿Qué te quiero decir? A diferencia de las sectas protestantes, a quienes siempre me refiero, ustedes no van a ver, no se ha visto nunca ni se va a ver nunca, que un papa entre al Vaticano, a la iglesia, y cuando se retire se lleve algo. No, porque está bien claro que lo que está en la iglesia pertenece a la iglesia, es de la iglesia y es propiedad de la humanidad. Es propiedad de la humanidad. Es como, esto para hacerlo gráfico, es como si yo dijera, ¿por qué Misiones no vende las cataratas del Iguazú? Vendiéndole a alguien las cataratas del Iguazú, podría resolver el problema del hambre mundial, porque es una de las 7 maravillas del mundo y bla, bla, bla. Sencillo, porque eso es patrimonio de la humanidad, no se puede vender. No se puede vender. ¿Qué te quiero decir con esto?
la Iglesia, el Vaticano, cualquier basílica, no solo pueden ir los fieles católicos, pueden ir cualquier persona, de la etnia que sea. De hecho, en la puerta no te van a pedir nunca carné de bautizado, carné de los sacramentos. No. De hecho, la visitan personas que ni siquiera creen en Dios o que profesan otra fe y la visitan y no pasa nada. Ahora, lo más importante es el patrimonio, esto que es para la humanidad. No, lo más importante, ¿por qué el Papa insiste con la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame? Por algo muy sencillo, muy sencillo. Durante más de 800 años, en ese lugar, los fieles pudieron comulgar a Cristo. Los fieles pudieron encontrarse con Cristo. Los fieles pudieron ir al encuentro del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Para nuestros hermanos separados no entienden esto, no saben lo que es. En la Iglesia Católica, desde allá Jesucristo, desde anoche que fue Jueves Santo, y nosotros celebramos dos cosas, ayer celebramos dos cosas, en realidad tres. Una, institución de la Eucaristía, la cual podés encontrar en Lucas capítulo 22, versículo 19, no lo voy a leer. Jesús tomó pan y dijo, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, en reparación de los pecados. Hagan esto en memoria de mí, en memoria mía. Ahí instituye dos cosas. Una, la fracción del pan, lo que vas a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles en distintos lugares. Se reunían asiduamente todos los días para la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? Esto, la Eucaristía, lo que Jesús instituyó. Tomó pan y tomó vino. En esa institución de eso que es su cuerpo y su sangre, se la deja hay otra institución, la institución del sacerdocio ministerial. El Jueves Santo Jesús en su última cena instituye dos cosas. Primero, como te decía, la Eucaristía y el sacerdocio. Hagan esto en memoria mía. ¿Quiénes deben hacerlo? ¿Quiénes son los responsables? Los sacerdotes. Estaban ahí los apóstoles y Jesús. Jesús le da una tarea a los apóstoles. Esta tarea, los apóstoles, que se fueron sucediendo durante todos los tiempos, en Notre Dame, en esta catedral importante, emblemática, durante más de 800 años, se celebraban diariamente muchísimas misas, a las cuales todos los fieles peregrinos podían acceder. ¿Qué es lo importante de Notre Dame? ¿El templo? No, error. Lo importante de Notre Dame es un lugar de encuentro para los fieles. Más allá de que es, como decíamos recién, es patrimonio de la humanidad, es una de las maravillas arquitectónicas de la humanidad y que es propiedad de la humanidad. O sea, te pertenece, me pertenece. Vuelvo a repetir, no vas a ver un sacerdote que entre y se lleve un cáliz de ahí, o no vas a ver un papa que vaya a reclamar un muro, una escalera, o no sé, o algo, algún bien de ese edificio. No lo vas a ver. A diferencia abismal de las sectas protestantes, que si el pastor, y esto lo digo y lo aclaro porque esta es la diferencia entre la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. La Iglesia Católica, todo el patrimonio, todos los bienes son de la humanidad. Empezando por las parroquias, la parroquia de mi pueblo. El sacerdote viene, hay una casa donde va a vivir, lo de la casa es de la parroquia. ¿Y de quién es la parroquia? Del pueblo. Del pueblo. Lo mismo pasa con el templo. Todo lo que se hace en el templo queda para el templo. Es del templo, queda para los fieles. Con la secta protestante no pasa lo mismo. Si el pastor va acumulando,
lo que va acumulando es del pastor y punto. Si el pastor se compró un yate, es un yate del pastor. Si se compró un campo con lo que le dan los fieles, es del pastor y de sus familias. En la iglesia no, vas a ver que el Papa no tiene nada, despojado de todo. De hecho, entran con su mudita de ropa y se van con su mudita de ropa. Buscá en la historia, fíjate. A su vez, lo que queda en la iglesia es de la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros, los fieles, todos. Formamos parte, somos miembros de esta iglesia de Jesucristo. Por eso es nuestro. Vas a ver la Basílica de San Pedro, hermosa. ¿De quién es? ¿Del Papa? No, tuya, mía. Entonces, ¿por qué se priorizan esos lugares? Porque en esos lugares se ofrece el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Mentira, Franco, eso no es así. Mira, yo te voy a leer algo. Primero, dos cosas. Esto que escuchaba, ¿por qué decían, por qué el Papa no vende todo el patrimonio y se lo da a los pobres? Me trajo a la memoria días antes de que Jesús fuera entregado, María, recuerdan que en Betania se juntaba María, Marta, Lázaro y Jesús. El lugar de descanso, de paso de Jesús era en Betania, en casa de Marta, María y Lázaro, sus amigos. Dice que una semana antes de la Pascua, María rompe un frasco de perfume de nardo carísimo, costosísimo, y unge los pies del Señor empleando su pelo, el pelo de María. Para lo cual Judas, lo voy a leer, lo puedes encontrar en Juan capítulo 12, versículo 5. Judas se pone mal y dice, ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? La misma historia que todos los que protestan contra el patrimonio de la iglesia. ¿Por qué no venden todo y se lo dan a los pobres? Judas hizo lo mismo. Escuchá lo que sigue. Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. Esto es palabra de Dios. La palabra de Dios se anticipa, se adelanta a esta situación actual. Aquellos que están interesados, preocupados por resolver el problema de los pobres. La pregunta es, ellos, ustedes, en su intimidad, en el día a día, ¿hacen algo por los pobres? Empezando por el vecino, siguiendo por las personas de tu barrio, pasando por las personas de tu pueblo, localidad, ciudad. ¿Haces algo? ¿O solo pedís, demandás al Papa Francisco en este caso, que haga lo que vos querés que hagan pero no querés hacer? Lo pregunto. A lo mejor haces muchísimas obras de caridad, te felicito y te animo a que sigas. Te animo a que sigas. Pero la realidad es que la iglesia hace mucho, mucho por los pobres. Pero nunca va a vender el patrimonio porque es patrimonio de la humanidad. Segundo, porque en cada basílica, cada catedral, cada parroquia, cada iglesia se ofrece el único sacrificio válido para alcanzar la vida eterna, y es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo ofrecida en un pedacito de pan y en un poco de vino. ¿No me crees? Bueno, yo te voy a decir lo que dice la carta a los Hebreos. Podrías leer el capítulo 10, desde el versículo 7, vas a encontrarte con un Jesús que va a decir, tú no has querido sacrificio, pero bueno, no te han gustado los sacrificios expiatorios, pero yo estoy aquí, dice Jesús, vengo a ofrecerme. Él se ofrece, por eso es el Cordero de Dios que va al matadero, dice Isaías, ese que va a ser entregado
entregado por propia voluntad de Dios, propia voluntad de Jesús, en rescate por nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese sacrificio único y para siempre, que lo va a decir Pablo en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3 en adelante, ¿qué va a decir Pablo? Yo les transmito lo que recibí del Señor. La noche en que Jesús iba a ser entregado, tomó pan, tomó vino, dijo: este sacrificio se debe hacer siempre, va a decir Pablo. Siempre, o sea, es un sacrificio que se va a hacer siempre. Y siempre que lo hagan, van a estar conmemorando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. La carta a los Hebreos dice algo importante sobre este sacrificio. Este sacrificio que los hermanos separados no creen, y por eso protestan, no creen, pero la carta a los Hebreos va a decir algo dificilísimo de aceptar, pero escuchalo. Dice, carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, pecamos deliberadamente, ya no hay más sacrificio por los pecados. Solo resta esperar con terror el juicio y el fuego ardiente que consumirá a los rebeldes. Recordá qué quiere decir protestante. Rebelde, el que se rebela a lo preestablecido por la palabra de Dios. Protesta al rebelde. Sigo. El que viola la ley de Moisés es condenado a muerte irremisiblemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen entonces, o sea, eso es para la ley, el Antiguo Testamento. Ahora dice el escritor sagrado, piensen entonces qué castigo merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios, el que profanó la sangre de la alianza con la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de la gracia. ¿Qué está diciendo el escritor sagrado? ¿Por qué pisoteó el cuerpo, profanó la sangre y ultrajó al Espíritu? Jesús lo dijo bien claro, tomó pan, tomó vino, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Eso que lo hace el sacerdote, es la única persona nombrada por Jesucristo, a quien le dio el poder Jesucristo, el único que puede consagrar esa Eucaristía. En el momento de consagrar, el Espíritu Santo es el que hace esta acción. ¿Esta acción de qué? De transformar la transubstanciación del pan y del vino. Se transforma ese pedazo de pan que vos ves con tus ojos y decís, eso es pan. A los ojos de Dios, eso es, y no hay duda, es. Lee el capítulo 6 del Evangelio según San Juan y te vas a encontrar con un Jesús dando catequesis sobre la Eucaristía, sobre su cuerpo y su sangre. Léelos desde el versículo 42 en adelante. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá eternamente. ¿Cuál es su carne? ¿Cuál es su sangre? Este sacrificio, la Eucaristía, la única iglesia que lo ofrece todos los días y que tiene la autoridad dada por Dios a los apóstoles y que se sucede en el tiempo desde hace 2000 años ininterrumpidamente a través de la sucesión apostólica, a través de la imposición de manos, es la Iglesia Católica y lo ofrece todos los días. ¿Dónde lo ofrece? En lugares como la Catedral de Notre Dame, esa que no quieren que se reconstruya. ¿Por qué? Porque ahí se ofrece el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Sigo. Hay gente que pisotea este sacramento dado por Dios. Sigo. Porque nosotros conocemos a aquel que ha dicho, la venganza me pertenece y yo daré la retribución. Y además, el Señor juzgará a su pueblo. Verdaderamente es algo terrible caer en las manos del Dios viviente. Podés leer todo el capítulo 10 de la carta a los Hebreos,
te va a hablar acerca de este sacrificio que ofrece voluntariamente Jesús en rescate por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero, y que instituye ese sacramento, la Eucaristía, la comunión, un sacramento que las demás iglesias no tienen, que hacen obras de teatro mensualmente, anualmente, dependiendo la secta, van a hacer una obra de teatro, la Última Cena. Bueno, una obra de teatro, porque ahí no hay sucesión apostólica, ahí no hay autoridad. Es como la falsificación de un billete. Tenés un billete verdadero y un billete falso. Los dos son billetes, pero uno tiene la aprobación del Banco Central y el otro no. En este caso, en este sacrificio, la fracción del pan tiene la autoridad de la aprobación de Dios, y en el otro caso es solo una falsificación, una obra de teatro. Por eso no quieren que se reconstruyan estos templos. Imagínate que 800 años dando todos los días en tantísimas misas la fracción del pan a los peregrinos, a los fieles. Y a su vez los demás sacramentos, la reconciliación, la confesión de los pecados. Imagínense cuántas personas se han reconciliado, se han reconciliado con Dios en ese lugar. Muchísimas, muchísimas. Lógicamente, a Satanás no le interesa que pase esto. Por otro lado, me decía el otro día una chica, mirá, Franco, es una mentira grandísima. La iglesia soy yo y los templos esos no sirven para nada, eso es un muro vacío. Error, 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 error. Y te lo voy a responder con la palabra de Dios. Hoy uso mi Biblia, agarrá la Reina Valera, lo vas a encontrar también, dice exactamente lo mismo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, lo leo siempre. Pablo le da una recomendación a Timoteo. Pablo está de viaje y le dice, por si yo me llego a demorar, por si no llego a volver a tiempo, te dejo una recomendación. Escuchá la recomendación de Pablo. Pablo dice, por si me atraso, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios. Subraya eso, comportarte en la casa de Dios. Es decir, acá, ahora aclara, ¿qué es la casa de Dios? Ahora va a aclarar, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea que hay templos. Sí, en la iglesia, aparte de los miembros que forman la iglesia, hay templos. Hay templos. Esos templos no son, como dicen los hermanos separados, muros vacíos. No. Esos templos son la casa de Dios. Casa de Dios. Iglesia del Dios viviente. Y que a su vez es columna y fundamento de la verdad. ¿Por qué Satanás no quiere que haya iglesias? Porque es la casa de Dios, porque es la iglesia del Dios viviente y porque ahí habita la verdad. El depósito de la fe, el depósito de la verdad está ahí, en la iglesia, en cada iglesia. Mis hermanos separados desconocen, pero en toda iglesia hay una casita, un lugar que se llama sagrario. Dentro de ese sagrario hay un copón en donde hay pedazos de pan, la hostia, la Eucaristía, consagradas. El consagrado por la mano ungida de un sacerdote de Cristo que tuvo la sucesión apostólica que viene desde Jesucristo y que tiene la autoridad de consagrar. Ahí, en cada parroquia, está Jesucristo vivo, su corazón, su cuerpo, su alma, su divinidad. Todo Dios y todo hombre en ese pedazo de pan. Satanás, lógicamente, que no va a querer
que haya iglesias. Espero que te haya servido, no lo voy a hacer mucho más largo. Lo que quiero sí destacar en esto de por qué el Papa no vende, por qué el Papa no se saca de encima ese templo y reparte el dinero por los pobres y bla, 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 bla. Voy a leer lo que dice la palabra de Dios y agárratela con Dios, no conmigo. Dice, Judas va a hacer la misma pregunta que hacen todos los que protestan contra la iglesia de Jesucristo. Judas dijo, ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? ¿Por qué? Le reclama Judas a Jesús. La palabra clara, dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Y esto es palabra de Dios, es palabra del Señor. Vuelvo a repetirte, ¿te interesan los pobres? Ponete a trabajar por ellos. En el lugar en el que estás, con lo que tenés, con lo que podés. Dios no te va a pedir más de lo que podés hacer, pero hacelo. Demostrarle al mundo que te interesa la causa y que estás dispuesto a dar tu vida en rescate por aquellos que menos tienen, que menos pueden y que peor la pasan. Y en lo posible, hacelo en silencio. No como Jesús destaca allá en Mateo 23, donde dice fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueados, que ustedes hablan de lo que hay que hacer, de lo que hay que... atan pesadas cargas, en este caso, ¿no? Al Papa, le atan pesadas cargas y se las hacen llevar. Le atan ¿cuál es la pesada carga? El hambre del mundo. Atan pesadas cargas. El hambre del mundo es culpa del Papa, es responsabilidad del Papa. Dice, atan pesadas cargas y se las hacen llevar, pero ellos no llevarían nunca ni 10 centímetros esa carga. Es palabra de Dios, buscalo, Mateo 23, fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Eso dice el Señor a aquellas personas que lo único que hacen es juzgar, condenar, blasfemar, demandar, pero que nunca hacen nada. Y cierro diciendo, el infierno, esto lo escuché una vez, diciéndolo de boca de un sacerdote, el infierno es un lugar que está lleno de personas que tenían buenas intenciones. Esos que sabían cómo había que hacer las cosas. Opinaban todo el día de cómo el otro tenía que hacer las cosas. Pero que nunca hicieron nada de todo lo que dijeron. Espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo programa, en un próximo capítulo de este canal, tu canal Palabra Santa, en este programa Revelando la Verdad. Gracias por acompañarme. Nos vemos. Chao.